Muy buenos días, querida congregación, ¿cómo están? Un saludo también para todas las personas que nos ven por el canal de YouTube, que nos siguen y siguen nuestras enseñanzas. Bueno, el día de hoy comenzamos con una serie que pues me parece bastante interesante y es que vamos a comenzar a exponer libro a libro cada uno de los libros que se encuentran en las Escrituras. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con Primera de Timoteo, es el primer libro que vamos a desarrollar y el texto que vamos a desarrollar es Primera de Timoteo 1:1. Entonces, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Quiero que oremos por la palabra. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Eterno Padre, Dios Todopoderoso, quien gobiernas con total soberanía y poder absoluto todas las cosas, amado Señor. Te pido en este momento, amado Padre, que nos permitas, amado Señor, por favor, poder tener todas las enseñanzas que nos trae la palabra, amado Padre. Poder, amado Señor, poder ver toda la luz que hay en las Escrituras. Te pido que tu palabra sea la que nos renueva, la que nos alimenta, la que nos guía, amado Señor. Hazlo, Espíritu Santo, a través de la palabra. Te entrego este momento tan importante como es exponer las sagradas Escrituras. Te entrego, amado Señor, asimismo mi predicación, para que seas tú el que sostiene este sermón, amado Padre. Te lo pido de todo corazón. Amén. Bueno, pues realmente es un gozo muy grande poder comenzar a exponer la palabra libro a libro. Y pues es una tarea que pues nos va a llevar muchos años porque la idea es poder exponer toda la Biblia. Y bueno, iniciamos el día de hoy con el libro de Timoteo y sé que la exposición la exposición completa de cada libro de las Escrituras, pues nos va a llevar a una mayor comprensión de la palabra de Dios y nos va a llevar cada vez a ser más bíblicos y más apegados a las verdades escriturales. Quiero empezar primeramente haciendo una introducción a la epístola y quiero que veamos el marco general de esta carta que le escribió Pablo a Timoteo. Entonces, Primera de Timoteo, junto con Segunda de Timoteo y Tito, pertenece al grupo de escritos que se conocen como epístolas pastorales. Son escritos de Pablo y se le conoce como las epístolas o las cartas pastorales. De esta manera, pues iban dirigidas a dos de los amados hijos espirituales o hijos en la fe de Pablo, que son Timoteo y Tito. Y además ellos pues tenían tareas pastorales y son muy importantes para poder entender la organización de la iglesia y poder conocer aspectos cotidianos de la vida congregacional. Entonces, Timoteo estaba a cargo de la iglesia de Éfeso y Tito estaba a cargo de los creyentes que estaban en la isla de Creta. Entonces, las epístolas son muy importantes, o estas epístolas pastorales son muy importantes por varios motivos. Primero, dan un valioso aporte para entender el corazón de Pablo, revelando un aspecto aún más íntimo de él respecto a sus otras cartas escritas, ya que muestra sus relaciones personales con amigos y con compañeros más allegados. Estas epístolas pastorales, en segunda instancia, poseen una abundante información respecto a cuestiones prácticas de la vida y a organización en la iglesia. Entonces, en realidad, Pablo declara su propósito al escribir Primera de Timoteo, y era que Timoteo supiera cómo debía conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso lo vemos en Primera de Timoteo 3:15. También dentro de estas cartas se tocan temas como la adoración pública, la selección y los requisitos de los pastores,
la vida y el ministerio público del pastor, cómo confrontar el pecado en la iglesia, la función de las mujeres, el cuidado de las viudas y cómo usar el dinero entre los temas que precisamente se tocan acá en estas cartas. Además de esta abundancia de información práctica que ellas tienen, las epístolas pastorales, vamos a ir viendo muchísimos más temas que van enseñando que es a lo largo de estas cartas. Vamos a ir desarrollando temas importantes y verdades doctrinales que también las tocan en estas cartas, como son la salvación y el Salvador. Entonces, en sí, el estudio de estas epístolas pastorales pues traen muchísima riqueza y es muy importante poderlas estudiar y enseñar con detenimiento también. Entonces, esta carta de primera de Timoteo, Pablo la escribió después de su primer encarcelamiento, cuando volvió a visitar a algunos personas que estaban en las iglesias principales a las que él había servido antes. Entre ellas estaba la iglesia de Éfeso. Luego se marchó a Macedonia, dejando a Timoteo para que tratara algunos problemas en la iglesia de Éfeso. Desde Macedonia, Pablo también escribió esta carta dando instrucciones a Timoteo y son instrucciones que le ayudarían a llevar a cabo su misión. Esto fue alrededor del año 63 y el año 64 después de Cristo. Y por esa misma época, Pablo también le escribió a Tito, que estaba desarrollando su ministerio en la isla de Creta. Luego, tiempo después, Pablo fue arrestado debido a la persecución que llevó a cabo Nerón, y en ese momento fue cuando escribió ya después Segunda de Timoteo, mientras él estaba en la cárcel esperando su ejecución. Entonces, después de este corto marco general de la primera carta de Pablo a Timoteo, ubicándonos en su propósito, en su fecha, lugar y ocasión, quiero que empecemos a desarrollar nuestros versículos y prestemos mucha atención a la riqueza que la palabra nos regala el día de hoy. Dice el versículo 1: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, Pablo es el autor de esta carta. Su nombre, es decir, el nombre de Pablo, era un nombre muy común en Sicilia. Allí estaba ubicada la ciudad natal de Pablo, que es la ciudad de Tarso. Este nombre, Pablo, significa pequeño, y esto podría indicar que era pequeño de nacimiento. Él no era un hombre de alta estatura y no era muy sobresaliente en su físico. De hecho, un escritor del segundo siglo lo describió, y cito, lo escribió de la siguiente manera, y cito, como un hombre pequeño de estatura, con cabeza calva y piernas encorvadas. Esto es citado por R.N. Longeker en su libro Pablo el Apóstol. Los adversarios de Pablo en Corintio, que lo querían humillar, decían de él: las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar menospreciable. Esto lo podemos ver en 2 de Corintios 10:10. Entonces, sea cual sea o cual hubiera sido su estatura física o su estado físico, de todas maneras Pablo fue un hombre de Dios y fue un tremendo hombre de Dios, esforzado y preocupado por la santificación y además muy apasionado por el Señor Jesucristo. De hecho, el pastor John MacArthur dice del apóstol Pablo lo siguiente, y cito: cualquiera que haya sido su estatura física, su estatura espiritual es insuperable. Fue único en la historia de la redención, responsable de la difusión inicial del mensaje del Evangelio por todo el mundo gentil. Fin de la cita. Entonces, Pablo siempre se presenta en sus cartas como Pablo, apóstol de Cristo. El verbo aposteló, del cual se deriva el sustantivo apóstolos, que significa o se traduce apóstol, significa enviar con la encomienda de hacer, como el representante personal de alguien.
preparado con credenciales. Eso es lo que implica la palabra allí apostelo, el verbo del cual se deriva apóstolos, o sea, apóstol. Entonces la palabra apóstol la podemos traducir como un enviado o embajador, alguien que va a realizar una tarea y posee credenciales del que lo envió. Aquí podríamos decir muchas cosas útiles, y aunque no pretendo extenderme demasiado, es necesario tocar algunos puntos, y los quiero abordar de la siguiente manera. Para ningún creyente, para ningún estudioso de las Escrituras no es ajeno que el ministerio apostólico fue real y que se llevó a cabo en los primeros años de la iglesia primitiva. Y quiero comenzar marcando una diferencia esencial para poder entender esta palabra. En el Nuevo Testamento, un apóstol era un enviado a llevar el evangelio a los pecadores. En un sentido amplio de la palabra, muchas personas fueron llamados apóstoles, pero en un sentido también limitado, por así decirlo, porque simplemente eran simples mensajeros. De alguna manera, para diferenciarlos, eran apóstoles con A minúscula, en el simple sentido de que eran mensajeros enviados a predicar. Y eso mismo pasó en varias referencias del Nuevo Testamento con personas a las cuales se les llamó apóstoles en alguna ocasión, como a Bernabé, por ejemplo, en Hechos 14:14. Pero cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud. También podemos ver a Andrónico y a Junias en Romanos 16:7. Dice: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. También a Epafrodito en Filipenses 2:25 se dice: pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Aquí la palabra utilizada para mensajero es la misma palabra apóstolos, que es la misma palabra utilizada en los textos anteriores para referirse a apóstol. Y hay otras pocas referencias también en las Escrituras con respecto a estos apóstoles que se pueden caracterizar como enviados o mensajeros. Pero estos apóstoles, con este, digamos, con este título, entre comillas, apóstoles con A pequeña, no estaban dentro del grupo de los 12. No estaban dentro del grupo de los 12 apóstoles ni Pablo. No estaban, es decir, no estaban dentro del grupo de los 12 y Pablo, porque recordemos que allí Pablo también entra a ser parte de los apóstoles de Jesucristo, ese apóstol con A mayúscula. Entonces, estos apóstoles, llamémoslo así con A minúscula, son los que menciona 2 de Corintios 8:23. Son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Entonces se utilizaba la palabra apóstol para describir a los mensajeros, a aquellos colaboradores en la fe que predicaban las buenas nuevas, en el sentido únicamente de ser mensajeros del evangelio. Únicamente de esa manera era que era utilizada esa palabra para ellos, apóstoles con A minúscula, como para que lo podamos diferenciar. ¿Y por qué estoy haciendo esta diferencia con los apóstoles de Jesucristo? Aquellos que fueron directamente elegidos por nuestro Señor. ¿Por qué estoy marcando esta diferencia entre estas dos palabras, aunque es la misma? Porque pues en la época moderna surgió una nueva oleada de supuestos nuevos apóstoles que se comparan con los apóstoles elegidos directamente por nuestro Señor Jesucristo. Y esto es una mentira totalmente diabólica. Y tristemente esta mentira se ha metido con fuerza dentro del mundo evangélico. Y pues más propiamente ha comenzado con los movimientos carismáticos. Supuestos pastores modernos con nuevas revelaciones y supuestas señales y prodigios que se autodenominan apóstoles
y profetas también en su ministerio, lo cual es una total farsa y mentira, y eso lo vamos a ver en contraste de lo que era el ministerio apostólico instituido por el Señor Jesús. Entonces, los apóstoles reales, es decir, aquellos que tuvieron un ministerio apostólico real instituido por nuestro Señor Jesucristo, tuvieron requisitos muy especiales para llevar a cabo su ministerio. Primero, haber sido testigo ocular de Cristo resucitado. En Hechos 1, versículo 22 al 24, tenemos lo siguiente. Entonces, ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. En 1 Corintios 15, 7 al 9, tenemos lo siguiente. Después se apareció a Jacobo, hablando del Señor Jesús, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también. Aquí está hablando Pablo. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, el primer requisito para haber sido un apóstol es haber sido un testigo ocular de Cristo resucitado. A pesar de las afirmaciones presuntuosas de personas que han sido testigos de haber visto a Cristo resucitado, el Señor Jesús no ha nombrado de manera personal y directa a nadie en la iglesia moderna como apóstol. Por supuesto, hay algunos carismáticos que afirman haber tenido visiones del Señor resucitado. Estas afirmaciones no solamente son sospechosas e imposibles de verificar, sino que simplemente no cumplen con los criterios apostólicos, ya que un apóstol tenía que ver al Cristo resucitado en la carne con sus propios ojos. Aquí el escritor Samuel Waldron explica esto de una manera muy simple y directa. En su libro Continuará, son los dones milagrosos para hoy. Y él cito de manera explícita lo que Waldron dice al respecto. Las visiones y los sueños, incluso si son reales y genuinos, no califican a nadie como ser un apóstol de Cristo. Está claro que la Biblia enfatiza la distinción entre la vista interna y la externa y considera la revelación producto de la vista externa como una señal de dignidad superior. Las demandas modernas de haber visto a Jesús en una visión o en un sueño no califican a nadie para reclamar esta característica indispensable de un apóstol de Cristo. Fin de la cita. Segundo requisito importantísimo para ser nombrado apóstol de Cristo o para haber sido nombrado apóstol de Cristo en aquella época. Poder comprobar su apostolado con señales y milagros. Hechos 2, 43. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. En 2 Corintios 12:12 vemos lo siguiente. Cuando estuve con ustedes, les di pruebas de que soy un apóstol, pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. En Hebreos 2, del 3 al 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales
como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Todo el que era apóstol o era designado como apóstol de Cristo tenía que verificar su apostolado con señales y prodigios, señales milagrosas. Nadie es capaz de realizar señales milagrosas como las de los apóstoles en el libro de Hechos. Y quiero citarles algunos pasajes para que los tengan en cuenta en cuanto a los milagros que hacían los apóstoles. Hechos 3, del 3 al 11. Hechos 5, del 15 al 16. Hechos 9, del 36 al 42. Hechos 20, del 6 al 12. Hechos 28, del 1 al 6. En varias ocasiones se ha podido verificar que supuestos milagros o prodigios que realizan algunas personas son falsos. Y todo esto es pura charlatanería. En campañas multitudinarias de sanidades donde la gente hace pactos de dinero para ser sanados, todo resulta ser un engaño. Y las pocas sanidades, entre comillas, que ocurren son porque personas que están allí infiltradas actúan de manera que parece que están enfermas y luego son sanadas por dichas personas. Pero la real mayoría de personas que van con la esperanza de ser sanados, se van a casa con la amargura y la gran interrogante de por qué Dios no los sanó. En una campaña de sanidad de las habituales que suelen hacer muchos de los representantes del movimiento carismático en general, Benny Hinn, que además es uno de sus representantes, que él no se denomina como apóstol, pero es un claro ejemplo de que todos estos supuestos milagros y movimientos son una farsa. Un hombre llamado Rafael Martínez, en una de estas campañas, el hombre había asistido a una campaña de sanidad de Benny Hinn y notó que una pareja joven, después de la campaña de sanidad, salía con el cuerpo inerte de su hijo. Estaba conectado con cables y con respiradores y habían llegado con la esperanza de ver un milagro. La atmósfera, como suele suceder en este tipo de campañas, es bastante agitada y electrizante. Las emociones humanas están por los cielos. Sin embargo, varias horas después, cuando la campaña terminó, el pequeño no había sido sanado. Y ellos no eran las únicas personas que habían sido engañadas. Personas que regresaban nuevamente a casa con sus aparatos ortopédicos, con sus diferentes enfermedades, regresaban en sillas de ruedas y no había ninguna señal de mejora. E historias similares se pueden contar en cada evento de sanidad y en este caso específico organizado por Benny Hinn. Por ejemplo, el escritor, el reportero William Lobdell, es un reportero de asuntos religiosos del periódico Los Angeles Times, informó que después de un evento de este tipo de sanidades en Anaheim, California, vio lo siguiente, y cito: el verdadero drama ocurrió después de que el pastor abandonó el escenario y la música se detuvo. Las personas con enfermedades terminales estaban tan enfermas como antes. Había gente con la enfermedad de Parkinson cuyas extremidades seguían torcidas y temblorosas. Había tetraplégicos que no podían mover ni un solo músculo por debajo del cuello. Estas personas, cientos o tal vez miles de ellas, en cada cruzada permanecían sentadas, aturdidas y aplastadas al ver que Dios no las había sanado. Estos son ejemplos muy claros de los engaños de este tipo de movimientos y supuestos milagros realizados por estos personajes. Podría seguir dando una lista enorme de casos donde supuestos apóstoles latinoamericanos engañan de la misma manera, creando falsas esperanzas en las personas con el objetivo de sacar dinero. Porque si tú pactas, te prometen la sanidad. Todos los milagros y sanidades en la Biblia, y siendo más específicos en el Nuevo Testamento, nunca se realizaron por dinero, ni tampoco se hicieron por fama.
Y los milagros y sanidades siempre fueron exitosos. Nuestro Señor Jesús siempre hizo milagros que nunca fallaron. Los milagros y sanidades que realizaron los apóstoles en el libro de Hechos siempre fueron efectivos y nunca fallaron. Pero lo que hace este tipo de movimientos es que llega un supuesto apóstol y le promete la sanidad a alguien, y si esta persona no se sana, dice que fue porque no tuvo suficiente fe o porque tenía un pecado oculto en su vida, etcétera, etcétera, pero siempre van a sacar algún pretexto. Pero esto no pasó de esta manera en la iglesia primitiva cuando los apóstoles hacían sus prodigios y sus señales. Tercer requisito fundamental para ser un apóstol: haber sido escogido directamente por Jesús. Marcos 3, versículo 13 al 19. Y subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Estamos aquí hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y él designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó a los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí vemos que el Señor Jesucristo directamente los designó, los escogió directamente Él. En Hechos 1, del 1 al 2. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Gálatas 1:1. Aquí Pablo habla, dice: les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana. Esto es supremamente importante. Sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana. Así como ahora hacen que una persona unge a la otra y la proclama apóstol, o se gradúan, ahora hay grados de apóstoles, donde como en cualquier universidad le entregan su título, su diploma: ahora usted es apóstol, ahora usted es apóstol, ahora usted es profeta. Aquí las escrituras son muy claras al respecto. Dice: por Jesucristo mismo y por Dios Padre fue nombrado apóstol. El apóstol Pablo. Era fundamental que Cristo mismo los hubiera elegido. O en el caso de Matías, que fue el reemplazo de Judas, que hubiera estado y hubiera sido testigo del bautismo de Jesús hasta su resurrección. Es imposible llegar a decir que actualmente está vigente el ministerio apostólico. Es claro escrituralmente que el primer requisito nadie lo puede cumplir. El apóstol Pablo, quien tuvo que defender su apostolado, 1 Corintios 9:1, dice que él fue el último en ver a Cristo resucitado. Dice: y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. Y obviamente ninguno de los otros requisitos tampoco pueden ser cumplidos en la actualidad. Ninguno es elegido directamente por Cristo. Siempre dicen que tuvieron una visión y Dios los eligió. ¿Y cómo lo corroboramos? ¿Cómo se puede corroborar eso? Sin embargo, si algunos
algunas personas piensan que pueden tener un apostolado extraordinario como el de Pablo, es importante que tengan en cuenta dos detalles importantes acerca del llamado único del apóstol Pablo. En primer lugar, en 1 Corintios 15:8, Pablo afirma que él fue la última persona a la que Cristo resucitado se le apareció de manera personal y física. Esto podría ya prevenir a cualquier persona después de Pablo para hacer un reclamo legítimo de ser un apóstol, ya que ver al Señor resucitado es un requisito previo para ser apóstol, y Pablo declaró que él había sido el último en tener este tipo de experiencia. Es importante tener en cuenta que Pablo vio su apostolado como único y extraordinario. Dice, después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. 1 Corintios 15, 7 al 8. Considerándose así el más pequeño de los apóstoles en el versículo 9, debido a la enemistad que le había mostrado Pablo a la iglesia antes de su conversión. Aunque nunca se puso en duda la autenticidad del apostolado de Pablo, escrituralmente hablando, Pablo ciertamente no lo veía como una norma. Y esto es importante, Pablo no lo veía como una norma para que las futuras generaciones de cristianos lo siguieran y todo el mundo de ahí en adelante, yo tengo un apostolado único, yo tengo un apostolado extraordinario. No, no. Por eso él cierra y dice, yo soy el último de los apóstoles. En el movimiento carismático hay gente que dice que son apóstoles y profetas y dicen que tienen una revelación nueva, que Dios está hablando y con revelaciones nuevas. Y si esto es de esta manera, el canon bíblico entonces no se ha cerrado y se tiene entonces otro Nuevo Testamento en la actualidad, otro Nuevo Testamento que se está escribiendo. Y esto es muy serio, porque esto es usurpar el poder y la autoridad del Espíritu Santo, quien fue el que inspiró las Escrituras, segunda de Timoteo 3:16. Y están usurpando el poder de Dios para autoexaltarse a ellos mismos, para manipular a las personas. Y en este tipo de movimientos, la verdad no proviene de las Escrituras, sino que proviene del interior de los hombres, pues las verdades que se exponen con más énfasis en sus predicaciones siempre provienen de situaciones como el Señor me dijo, el Señor me habló, tuve una nueva revelación, tuve este sueño, tuve esta visión, y todo este tipo de movimiento está totalmente mal, es mentiroso y apóstata, porque la fuente de la verdad es la persona misma y no son las escrituras. Y lo que sabemos es que lo que viene del interior de la persona y que no proviene de las escrituras, sino que proviene del interior de las personas, es malo. Nada bueno puede salir del corazón del ser humano. Nadie se puede fiar de su propio corazón. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Jeremías 17:9. Otro punto a recalcar aquí es que si lo que estos supuestos apóstoles dicen es cierto, quiere decir que Dios aún sigue revelando cosas nuevas. Entonces la verdad es relativa y la verdad no es una, sino son varias verdades, porque se tiene un montón de personas con nuevas verdades, con nuevas revelaciones que incluso se contradicen unos entre otros y que carecen de total sentido escritural. Llega a pasar muchas veces a contradecir a las escrituras y dicen que son de Dios, pero no viene de gente que tiene buena teología, sino de personas que ni siquiera tienen teología. Entonces, si esto fuera así, estaríamos diciendo que Dios está aprobando de alguna manera la mala teología y que está dando nuevas revelaciones a falsos maestros. ¿Por qué Dios haría eso? Estos supuestos apóstoles y profetas modernos
son ilegítimos, con revelaciones y enseñanzas ilegítimas y falsas. Es curioso que estos supuestos apóstoles y profetas tienen algo en particular y tienen algo en común, y es que todas sus enseñanzas son distorsiones muy graves de las verdades bíblicas, y los supuestos apóstoles y profetas modernos, los que yo conozco, no porque los haya visto personalmente, sino porque he visto sus enseñanzas en internet, por medio de videos que suben y todo esto, he visto sus doctrinas de los que yo conozco y los mensajes que predican, y sin excepción de los que yo he visto, de los que me he puesto a escuchar, sin excepción, todos mienten en su doctrina y todos tuercen las verdades bíblicas, impulsando el pensamiento vergonzoso del evangelio de la prosperidad. No he visto ni uno que no proclame el evangelio de la prosperidad. Todo apóstol o profeta que se autodenominan a sí mismo siempre van hacia el evangelio de la prosperidad, impulsando este pensamiento, e impulsando el humanismo, e impulsando la realización personal, pero del evangelio no hay nada. Y esto lo hacen porque su motivo principal es el dinero, para enriquecerse a costa de los demás. También lo que los motiva es el orgullo y la autoexaltación, como aquellos que nadie puede siquiera cuestionar. Un apóstol muy conocido en Latinoamérica se burla de los siervos de Dios que son pobres y dice que es que no tienen la unción que él tiene y el poder que él tiene. Incluso este apóstol salió en varias ocasiones profetizando sobre el coronavirus y que se iba a acabar el coronavirus, y no se ha acabado. Y si fuéramos realmente como en el Antiguo Testamento, estuviera vigente esa ley en donde dice que todo aquel falso profeta que profetizara cosas erróneas debería ser aniquilado, asesinado, pues yo no me imagino cómo estaría este movimiento en la actualidad, si todos dicen mentiras. Nada se cumple de lo que dicen, y solamente impulsan el materialismo, la riqueza personal. El evangelio lo ven como una alcancía, o más que una alcancía, más bien lo ven es como un banco en donde pueden sacar y sacar y sacar dinero. Es triste este movimiento que se levantó, porque además es moderno, se levantó en la época actual. Durante muchos siglos no hubo supuestos apóstoles, pero en la época moderna se levantó este movimiento de manera muy descarada. Y esto es totalmente desviado de las Escrituras. Es un asunto muy serio cuando alguien en la actualidad dice que es un profeta o un apóstol. Las personas deben salir corriendo de allí, porque estos no son enviados por Dios. Es totalmente claro que estas posiciones de apóstoles y profetas no están vigentes hoy en día, al ser completado ya el Nuevo Testamento. El oficio del apóstol y del profeta dejó de existir como tal. Y quiero poderles dar más luz acerca de esto. Es claro, escrituralmente, que estos oficios fueron necesarios una vez y que luego debían cesar. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Efesios 2, 20, 21. Conforme la iglesia fue edificada, Cristo es la roca principal, y los apóstoles y profetas establecen el fundamento, es decir, los cimientos. Cuando alguien construye una casa o un edificio, solamente construye los cimientos una vez y se hace al principio antes de edificar la casa. No se continúan colocando cimientos en los pisos posteriores, ni se colocan cimientos en el techo. El cimiento
es un acontecimiento que ocurre una vez y luego toda la edificación descansa sobre esos cimientos, y en esto consistía el ministerio de los apóstoles y de los profetas. En Efesios 3, del 3 al 5, dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del ministerio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El apóstol fue una posición privilegiada y era necesario para los primeros años de la iglesia y su edificación. Este ministerio era necesario para comenzar a edificar la iglesia. Ellos recibieron revelación directa de Dios por el Espíritu Santo. Y claro está, el Antiguo Testamento aún no se tenía en esa época como nosotros lo tenemos hoy en día en la actualidad. En la actualidad no se necesitan nuevas revelaciones. El canon bíblico ya se cerró. Dios habla a través de su palabra y no de nuevas supuestas revelaciones. El tema de la autoridad apostólica es especialmente importante si tenemos en cuenta la doctrina de la canonicidad. Los apóstoles fueron autorizados por el mismo Señor Jesús para escribir las escrituras inspiradas. Tal autoridad fue la prueba principal que la iglesia primitiva aplicaba en cuestiones relativas a la canonicidad. Si un libro o una carta que afirmaba hablar con autoridad profética había sido por un apóstol o bajo la supervisión apostólica, se reconocía como inspirado y como verdadero y como autorizado. Pero por otra parte, los escritos que estaban desvinculados de la autoridad apostólica no se consideraban parte de las escrituras, sin importar qué autoridad reclamara el autor para sí mismo. Era importantísimo para la época de la iglesia primitiva que lo que se escribía estuviera respaldado por un apóstol. Y esos escritos, esas cartas y esos libros que tenemos en el Nuevo Testamento son precisamente escritos por los apóstoles, porque el Señor les dio la autoridad para escribirlos y la inspiración por el Espíritu Santo para hacerlo. Hoy en día sabemos que el canon bíblico se cerró, y si llega un apóstol, supuesto apóstol o profeta, con una nueva revelación, ¿qué es lo que nos dice el Señor Jesucristo? Que no son verdaderos. Dice, todo aquel que venga con un nuevo evangelio es un anatema, es una persona que es falsa en sus enseñanzas y es considerado maldito por las Escrituras. Entonces, cuando los apóstoles dieron instrucciones para la organización de la iglesia y para el futuro de la iglesia, no sugirieron que se nombraran nuevos apóstoles. En lugar de esto, fueron muy claros en la designación de pastores, ancianos y diáconos. Pablo le dio instrucciones a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Tito 1:5. Igualmente indica los requisitos tanto para los ancianos como para los diáconos en el 3er capítulo de Primera de Timoteo. En ninguna parte de las epístolas pastorales se dice algo acerca de la perpetuidad del apostolado. Aunque Pablo habla mucho sobre la organización de la iglesia bajo la dirección de ancianos y diáconos calificados, jamás habló de nuevos apóstoles. A medida que hombres fieles desempeñaran el oficio entregado por el Señor Jesucristo mediante los apóstoles, la iglesia prosperaría. Por lo tanto, Pablo le dijo a Timoteo: lo que has oído de mí,
ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, pero nunca habló de apóstoles. Segunda de Timoteo 2:2. Entonces, fue necesario el ministerio apostólico y de profetas para hacer esos cimientos sobre los cuales se comenzaría a edificar la iglesia, con Cristo Jesús como la roca principal, pero este ministerio apostólico y de profetas comienza a cesar en la segunda mitad del primer siglo y definitivamente no está vigente actualmente. Eso para cerrar la primera parte de nuestro sermón acerca del apostolado. Ahora, retomando nuestro texto, dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Pablo, al comenzar diciendo en sus cartas, Pablo, apóstol de Jesucristo, está afirmando que lo que viene a continuación es revelación divina por parte de Dios. El empleo de la frase por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús es muy importante para acentuar la autoridad apostólica que tenía Pablo. La palabra griega utilizada para mandato es la palabra epitaie y da fuerza a la autoridad que se le ha entregado al apóstol. Pablo tenía un mandato directo de Dios el Padre y de Jesucristo de llevar a cabo su ministerio. Entonces el mandato y la revelación que él estaba dando estaba totalmente respaldada por el Señor y muestra que él está hablando con la autoridad de la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo mismo. De tal manera que lo que el apóstol dijera se volvía una norma a cumplir por la iglesia y por cualquier iglesia y en cualquier tiempo, hasta la época o hasta el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues las enseñanzas del apóstol son derivadas directamente de Dios y con la autoridad de Cristo. Ese es otro motivo por la cual de las enseñanzas apostólicas fueron el fundamento o los cimientos para la iglesia. Y las enseñanzas de los apóstoles son las que los pastores, maestros, evangelistas imparten actualmente, pues la labor actual es enseñar la Biblia. Solamente, no nuevas revelaciones, es enseñar la Biblia, solo escritura. Es el fundamento de nuestra fe cristiana. Y en la Biblia están las doctrinas bíblicas que los apóstoles escribieron o fundamentaron con dirección directa de nuestro Señor, con inspiración del Espíritu Santo y con la autoridad de Jesucristo. El pastor John MacArthur dice sobre esto lo siguiente y cito: ese mandato incluía la redacción de esta carta, que pone sobre Timoteo y la iglesia una pesada carga de obedecer sus mandatos. Epitaie se refiere a un mandato real que no es negociable, sino obligatorio. Pablo, Timoteo y la congregación de Éfeso estaban todos bajo las órdenes del soberano del universo. Pablo pudo también haber escogido este término más fuerte debido a los falsos maestros de Éfeso, que probablemente ponían en duda su autoridad apostólica. Fin de la cita. Las órdenes de Pablo venían de Dios nuestro Salvador y Jesucristo nuestra esperanza. Esta verdad que está plasmada aquí es muy profunda y además está bien fundamentada en las Escrituras. Al Pablo hablar de Dios nuestro Salvador y Jesucristo nuestra esperanza, el escritor está reforzando la deidad de Cristo. Él está vinculando a Dios el Padre
y a Dios el Hijo. Como origen de su encomienda, los está vinculando como el origen de su encomienda, teniendo total claridad que tanto el Padre como el Hijo son uno solo y a la vez dos personas distintas de la Trinidad. Pero Dios mismo, el Señor Jesucristo mismo, dijo esta verdad en Mateo 11:27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. También en Juan 10:30 dice lo siguiente: yo y el Padre somos uno. Pudiera ser que en la iglesia de Éfeso la deidad de Cristo también hubiera estado bajo ataque debido a los falsos maestros que se comenzaban a levantar. Quiero hacer algunos comentarios más sobre la deidad de nuestro Señor Jesucristo, y es que la Biblia nos enseña que en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1, del 1 al 3. Cristo es Dios, y aún después de su encarnación siguió siendo Dios. Cristo en su encarnación no perdió su deidad. Él adquirió una naturaleza humana, pero conservó su divinidad, y contamos con abundantes pruebas de ello por las afirmaciones constantes de las Escrituras. Y ciertamente también vemos los milagros que logró: la resurrección de los muertos, la caminata en el mar, el apaciguamiento de los vientos, la alimentación a las multitudes y muchísimos más de estos milagros y actos maravillosos. Pues aparecen en las Escrituras y no tenemos el tiempo para decirlos todos. Pero fueron sólidas y contundentes pruebas de que Él es Dios, muy verdaderamente Dios, aun cuando se hizo hombre. Y la Escritura nos enseña con certeza que Él es Dios ahora que comparte el trono de su Padre, ahora que se sienta sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Efesios 1, 20, 21. Y Él es el verdadero y apropiado objeto de la veneración. Toda adoración y homenaje son para Él. Igualmente también las Escrituras nos enseñan que Él es hombre. La Escritura nos informa que en el día señalado Él descendió del cielo y se hizo hombre, siendo a la vez Dios, y asumió la naturaleza de un bebé en el pesebre de Belén. Dejó de ser un bebé y creció hasta convertirse en un hombre, y en todos se volvió hecho semejante a sus hermanos en todo. Hebreos 2:17. Excepto en nuestro pecado, sus sufrimientos, su hambre y sobre todo su muerte y sepultura son sólidas pruebas de que era hombre, un hombre con absoluta certeza. La fe cristiana nos enseña que si bien era hombre, también era verdaderamente Dios. Las Escrituras nos enseñan que era un niño nacido, un hijo dado, y sin embargo que al mismo tiempo Él es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Todo aquel que quiera tener una visión clara y correcta de Jesús no debe mezclar sus naturalezas. No debemos considerarlo como un Dios diluido en una humanidad o como un simple hombre oficialmente exaltado a la deidad, sino que lo tenemos que considerar como teniendo dos naturalezas distintas que habitan en una persona, no como Dios fundido en hombre, ni como hombre hecho Dios, sino como hombre y como Dios, tomados juntamente en unión. Por tanto, en Él
confiamos como el árbitro, el mediador, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Ese es nuestro Salvador. Pablo dice, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Aquí hay algo importante también para recalcar. Nosotros no adoramos a un Dios impersonal o a un Dios lejano. Nosotros adoramos a un Dios que se relaciona de manera personal y directa con nosotros. Adoramos a Dios nuestro Salvador y a Cristo nuestra esperanza. Y por eso las Escrituras en múltiples ocasiones emplean pronombres personales y títulos para referirse al Dios Trino. Pablo emplea el título de Dios nuestro Salvador. Ese título aparece en las epístolas pastorales, pero tiene su origen en el Antiguo Testamento y nos dice verdades muy profundas acerca de nuestro Dios todopoderoso. En el Salmo 18:43 dice, el Señor vive, bendita sea mi roca y ensalzado sea el Dios de mi salvación. En Habacuc 3:18, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Dios es el libertador del pecado. La salvación depende únicamente de Él. Y como lo veíamos en todas las doctrinas de la salvación, es Dios el ejecutor de la salvación. Nadie se puede salvar por sus propios méritos o por su propia voluntad, pues la salvación es una obra tan magnífica que solamente puede ser llevada a cabo por Dios. Él fue quien escogió para salvación antes de la fundación del mundo. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2:13. La idea liberal de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios iracundo y vengador, a quien el amable y amoroso Cristo aplacó, es tanto falsa como blasfema en su totalidad. El plan de salvación de Dios el Padre fue ejecutado por Cristo Jesús, nuestra esperanza. Tenemos nuestra esperanza en Cristo Jesús, por lo que Él hizo en el pasado. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Primera de Timoteo 1:15. Y tenemos nuestra esperanza por lo que Él está haciendo también actualmente, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Hebreos 7:25. En Colosenses 1:27 Pablo escribió, Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. El apóstol Juan escribió, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. Cristo es la única esperanza a la cual nos aferramos con todas nuestras fuerzas. En Él esperamos ese glorioso día, cuando seremos transformados a imagen suya y cuando estemos en la eternidad con Él. ¿Qué más esperanza queremos nosotros? ¿En dónde apoyaremos nuestra esperanza si no es en Cristo? Nuestra realidad como creyentes está en Dios nuestro Salvador y Cristo nuestra esperanza. Pues nuestra vida está en Cristo, quien nos la ha dado por medio de su resurrección. Y esa vida está guardada en Dios, quien así como en la carta de Judas dice, es poderoso para guardarnos sin caída. Nuestra vida está completamente
en Dios, nuestro Salvador, y en Cristo, nuestra esperanza. Quiero que oremos. Amado Señor, Dios Todopoderoso, tú quien eres poderoso para salvar, tú, mi Señor, que eres nuestro Salvador, el autor y el ejecutor, amado Señor, de la salvación, ese eres tú. Infinitas gracias te doy. Gracias, amado Padre, por permitirnos exponer las Escrituras. Gracias, amado Señor, por permitirnos extraer todas las verdades y tesoros que se encuentran allí en tu palabra. Oh Señor Dios, yo te pido, amado Padre, que todo aquel que escucha estas verdades pueda ser transformado en su mente, en su interior, por la palabra, por medio del Espíritu Santo, amado Señor. Te entrego a todo aquel que ha escuchado este sermón, esta prédica, amado Señor. Te pido que nos lleves y nos guíes, Espíritu Santo, siempre hacia la verdad. En tus manos estamos, guardados en ti, mi Señor, estamos. Grande eres tú, grande, grande, mi Señor. Toda la gloria y toda la honra son para ti. Amén.